te ponen a trapear. Eh, no, nada que hacer de trabajo, porque de la casa, hermano, me ha tocado hacer de todo. Bueno, Sí, doctor. pero bueno, sí, no, pero por aquí vamos haciendo una que otra cosita por ahí, cirugías como urgencias que no han salido en el hospital, pero el resto nada más. Ah, sí, en el hospital igual tienen ya más o menos cuadrados, están como algunos programas, pero todavía no tienen montado lo de teleconsulta, deberían. De consulta no, estamos tratando de organizarlo. En Colsanita sí se está tratando de organizar eso, a ver cómo nos va con lo de teleconsulta. ¿Sí? Pues a ver si la otra semana arranco con la teleconsulta, a ver qué. Pero profesor, eso es un programa que ustedes le dan. Aquí están regañando al doctor Forero. Bueno, recordamos la parte 1 en la que tratamos sobre las metástasis de columna vertebral y sus generalidades y identificamos varias formas de poder estadificar al paciente y generar el mejor y el óptimo tratamiento en base a lo que podamos nosotros brindarle junto a esa evaluación complementaria con otras especialidades, ¿no? Y sacamos el tema de la radioterapia y cuáles serían las indicaciones más oportunas. Pues en esta parte, en la segunda parte, vamos a hablar un poco de la cirugía, de algunos métodos conservadores o mínimo invasivos que podríamos plantear a nuestro paciente. Tomando en cuenta que la cirugía como tal, cada paciente es un mundo y en ese mundo involucran muchas cosas como la disponibilidad de instrumentos o implantes que favorezcan a los diferentes procedimientos que vayamos a plantear. Y en esta parte 2 es importante recordar que un paciente, pues al avance de la tecnología, de las medidas o los medios que podemos brindar o podemos brindarle a nuestro paciente en el diagnóstico, también viene de la mano con las biopsias. Entonces, vemos que esto ha cambiado en los últimos años y que ya no se realizan tanto las biopsias invasivas, ahora más es las biopsias dirigidas con diferentes medios de imagen. Sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma, que el cirujano que realice la biopsia debe ser, o el equipo de cirugía que realice la biopsia, debe ser quien continúe con el tratamiento quirúrgico apropiado. ¿Por qué? Porque existe una alta incidencia en el mal uso o en el mal manejo de estos pacientes, ya que 1 de cada 3 es inadecuado, ¿sí? Hay diferentes tipos de biopsia y entre ellos tenemos una biopsia de resección que involucra un abordaje y este abordaje puede generalmente alterar la mecánica o la estabilidad del paciente. Hay unas biopsias incisionales las cuales están evocadas a que sea previo a la cirugía y estas de inmediato se realicen. Y hay otras que dan un tiempo de que no sea el tumor tan una tanta emergencia, sino que puede realizarse un estudio de biopsia con aspiración con aguja, sea esta gruesa o fina, para tratar mejor al paciente y que no sea tan invasivo. Pues ya estudios desde el 2008 ya informan que la tomografía es un buen estudio para realizar una biopsia y estas podemos ver en este estudio con 430 biopsias que de ellos se realiza un 93.3 de éxito con la primera biopsia. Y es decir que si nosotros planteamos una biopsia dirigida adecuadamente al lugar correcto o con las diferentes muestras, pues tenemos un buen diagnóstico, ¿sí? Hay otras biopsias percutáneas guiadas por metástasis donde ya informan sobre algunos efectos o contraindicaciones, por ejemplo, la falta de un acceso seguro o una coagulopatía que no está corregida o, en este caso, la negativa del paciente para realizar una biopsia y directamente una cirugía, ¿no? Esta es una tabla en la que podemos encontrar
¿Cuáles son los diferentes métodos como una fluoroscopía a través de ultrasonido, de tomografía o de imagen de resonancia magnética, con una exactitud dentro de un 70 al 96% y con una baja tasa relacionada por mortalidad, menos de 0.05, ¿sí? Al igual que sus complicaciones, que va del 2%. Esta es una tomografía de un tumor paravertebral que se encuentra invadiendo también parte del tumor lítico a nivel de la región del lado izquierdo, ¿sí? Donde se hace una biopsia dirigida por TAC con aguja fina. Luego del planteamiento de la biopsia, una vez obtenido el resultado, pues debemos plantear ahora sí ya los diferentes objetivos terapéuticos, ¿sí? Y entre ellos tenemos que la función neurológica, aliviar el dolor y la estabilidad mecánica son importantes. Y dependen mucho también de los pronósticos que tenga el paciente, como ya valoramos con las diferentes escalas, y el estado general del paciente. Y aquí si recordamos que Tokugashi, Tomita y Sims eran nuestros aliados en la valoración y el pronóstico del paciente, tomando en cuenta que el tratamiento conservador, la incisión quirúrgica y el tiempo estimado de supervivencia, si está menos de 6 meses, o la invasión metastásica que sea única o multinivel, ¿sí? Tomita hace ya un planteamiento quirúrgico en base a la malignidad o a la metástasis en sí, y ya recomienda hacer cirugías de resecciones amplias o marginales o paliativas, o continuar con un proceso de soporte médico y analgésico en un cuidado paliativo, ¿no? Entonces dependerá mucho también de la estabilidad, como mencionamos, de escala de Sims, que es un score de inestabilidad, en el que se encuentra considerado más allá de 7 como inestable y el planteamiento quirúrgico como tal. ¿Sí? A estas, pues, algunas estrategias terapéuticas dependiendo de los tipos de tumores, ¿sí? Es decir, con la muestra histológica, con la escala de mi paciente. Hay algunos tumores que son los recomendados iniciar con una radioterapia y quimioterapia, por eso son tumores médicos como los hematológicos, un linfoma, mieloma, un plasmocitoma, y el cirujano se ve sometido a intervenir necesariamente en un problema mecánico de inestabilidad o de compromiso neurológico. No así los tumores quirúrgicos como un condrosarcoma o cordomas, que son netamente quirúrgicos y posterior a ellos se plantea una radioterapia, y hay otros tumores que son médicos quirúrgicos como el sarcoma de alto grado o que requieren una cirugía de resección y posterior a ello puede ser pre o postoperatorio, radioterapia y quimioterapia. Recordar que los planteamientos son una resección en bloque o pueden ser una resección de volumen, siendo una resección en bloque el tratamiento de referencia que consiste en extirpar todo el tumor, siendo agresivos en este caso, dependiendo de las consideraciones como tal del tumor. Y hay otros en el que vamos a hacer solo tratar de descomprimir el neuroeje y con algunas de las complicaciones que son sistémicas o locales, como las infecciones o los problemas mecánicos que estos dejen. Me llamó mucho la atención que una vertebrectomía en bloque, generalmente esta es teórica, ya que el neuroeje puede impedir cualquier resección amplia y obligar a conformarse solo con hacer unos márgenes limitados, unas resecciones limitadas y no extirpar todo el tumor, sino siendo un poco menos agresivo por cuidar el neuroeje, ¿no? Algunas de las indicaciones quirúrgicas, como las fracturas patológicas con sus deformidades, los tumores resistentes a radioterapia, la progresión de tumores a pesar de la radioterapia, la inestabilidad que tanto hemos hablado y la imposibilidad de tener o de obtener un diagnóstico por otros medios. Y algunas de las contraindicaciones para realizar una cirugía, como una extensión tumoral amplia que impida la cirugía o que invada un conducto, o contaminaciones amplias en la región quirúrgica o los riesgos de necrosis medular avascular. ¿Y esto por qué? Porque algunos de los tumores son muy vascularizados y el cirujano se ve sometido a plantear en realizar algunos estudios previos para tener la seguridad en sí de él y de su equipo quirúrgico en estos tumores. Y yo me gustaría saber la consideración de algunos de ustedes si envían algún tipo de estudio una vez que consideran que el paciente ya es quirúrgico,
si ustedes solicitan algún tipo de estudio como una angiografía para determinar la vascularidad de este o algo así. No sé si alguien levantando la manito para darle la palabra y poder continuar. Doctor Darío, buenas. Doctor Darío, Santi, ¿cómo están? ¿Cómo bien, les va? bienvenido. Santi, acerca de la vertebrectomía en bloque, es teórica, pero sí se realiza, ¿no? O sea, no es tan teórica. Sobre todo en Italia, hay un cirujano muy conocido de columna que realiza una resección verdaderamente en bloque, Ya. que nosotros lo tuvimos aquí en Cali. No sé si el doctor Forero también estuvo con él, pero sí se realizan vertebrectomías en bloque, completas, con resección del ligamento longitudinal anterior y posterior, y realmente son en bloque. Lo que pasa es que en la mayoría de las instituciones casi no se realiza. Diferente. Lo otro depende, ¿no? Pero usualmente patologías metastásicas ricamente vascularizadas, como los tumores renales y esto, usualmente casi siempre uno hace estudios vasculares y usualmente utiliza embolectomías selectivas para disminuir la morbilidad de las resecciones. Doctor, ¿y alguna consideración especialmente con la arteria de Adam Kiwis para ver su trayecto, o tal vez algo que puede llegar a ocasionar una necrosis y que limite a usted su abordaje o su conducta terapéutica? Usualmente en la unión dorso-lumbar, ¿no? Especialmente. Sobre todo cuando uno hace resecciones completas y tiene deformidades asociadas. O sea, en la corrección, claro, usualmente uno lo hace. Pero, ¿qué Darío? Pero la verdad, eso de la Dankiewicz que yo digo, eso es un mito. O sea, yo no sé cuántos, yo no sé cuántos pacientes he operado en T12, L1, T11, T10, le hemos sacado la vértebra por la izquierda, toda la vértebra, ligando las segmentarias. Con Andrés hemos hecho vertebrectomías casi completas, yo diría, si no completas, Andrés, por ahí tenía las fotos de un caso que le hemos sacado todo el elemento posterior, toda la parte delante, incluyendo el ligamento, colocando primero las dos barras, o la barra de un lado, resecando, después metiéndonos hacia adelante el cuerpo vertebral, colocando un cilindro allá adelante entre las dos vértebras de arriba y abajo, y después colocando la otra barra. Pero la verdad, te digo, Andrés, yo hasta ahora, y toco madera, nunca he tenido una lesión en 20 años, una lesión neurológica, tanto en eso como en ciudades de lo que sea que no la había anterior, en esa unión dorsolumbar, porque la Dankiewicz, entre comillas, se hubiera lesionado. Yo, la verdad, no la he visto, o sea, no la he visto, pues no sé ni cómo se parece. Y nunca he tenido una complicación desde ese punto de vista, no la he visto, yo no sé si a alguien le ha pasado, pero yo, la verdad, no la he visto. Pues ahí comparto el comentario. Lo que pasa es que tal vez se nos sale un poco del tema, pues hablando de metástasis y pasar a vertebrectomías pues completas, que pues sí tenemos experiencia y pues como lo dijo Felipe, son cirugías grandes que tienen unas indicaciones muy precisas y que pues son para ciertos tipos de tumores, pues que tendríamos que rara vez tendría uno una consideración de hacer este tipo de cirugías en un escenario de metástasis. Creería que no la haría a pesar de que fuera un tumor, pues si ya es una solicitud de que es un tumor renal y está bien confinado y que es una cirugía, digamos, relativamente que realizable, pues pensaría que sí, pero de lo contrario, estos pacientes, cuando hay que poner en duda si son lesiones únicas o no, que sea una lesión que solamente que sea la primera que se aprecia, no quiere decir que sea única. Entonces, entrar, por ejemplo, para hacer en un escenario de una metástasis, una vertebrectomía en bloque amplia, o sea, que tenga márgenes, pues eso solamente tendría la consideración en sea renal con una lesión única y que sea que sea diagnóstico inclusive reciente, que no sea una progresión allí, ¿ya? Porque esa es la indicación de metastasectomía de esa forma allí. Ahora, bueno, ya pasando está bien indicada
precisamente en los tumores que hablaste, en un condrosarcoma o en un cordoma, que por cierto, la radioterapia no te va a ayudar mucho. Ahí el comentario no está. Radioterapia adyuvante en cordoma o en condrosarcoma, pónganlo en duda porque son tumores que no son radiosensibles. Y ya pasando a la parte de estudios para ver la parte vascular, si uno va a hacer una lesión que piensa que va a sangrar, está independiente del tipo de tumor que sea, o sea, porque piensa que está muy vascularizado, haga el estudio, pero que de una vez lo embolicen, o sea, no pidan 2 tiempos, primero una angiografía y después mirar a ver si se le emboliza, sino que haga una angiografía y embolización, pues son estudios invasivos. Y pues en cuanto a la parte de lesiones vasculares, pues por una lesión particular de la arteria, pues tampoco dentro de lo que yo he visto, no, siempre nos cuestionamos eso cuando entramos en cirugía con Felipe. ¿Listo? Ese es el comentario. Bien, bien, gracias, doctor. Entonces, continuando aquí, claro, es importante también valorar las diferentes clasificaciones para realizar una localización y plantear el cirujano, ¿no? Las vías de abordaje dependiendo de la localización del tumor, tomando en cuenta que la mayor parte de estos tumores se encuentran dirigidos hacia la parte anterior. Es decir, que los abordajes suelen ser realizados por la parte anterior, dependiendo de la localización, la intervención quirúrgica y el planteamiento lógico del abordaje. Bien, tenemos esta clasificación de aquí, que es la clasificación de Tomita, que toma tanto la parte intracompartimental, extracompartimental y múltiple. Esta intracompartimental, o sea, de la región ósea, dependiendo de la vértebra, el pedículo o la lámina. Y extracompartimental, cuando pasa de la parte ósea superficialmente hablando, sería el conducto o la extensión paravertebral o el segmento adyacente a ella. Y múltiple cuando se encuentra más allá de una vértebra, ¿no? Hay otra clasificación de Weinstein que habla acerca de cómo lo valora regionalmente como las manecillas del reloj y estructuralmente en el cuerpo, si es que afecta a la parte ósea, extraósea, sea esta superficial o se encuentre extraósea extradural, ¿sí? Extraósea extradural, o sea, intradural o metastásica, ¿sí? Y dependiente de eso le da la nomenclatura. Entonces, yo consideraba esto la consulta de parte de la embolización porque, claro, bien mencionan si ya realizo una angiografía también de paso a la embolización y de paso también la cirugía. Entonces, este es un estudio publicado en el 2013 sobre cuáles son la parte o la parte óptima preoperatoria de una embolización y reportan que la disminución del sangrado con tasas exitosas y esta más exitosa aún cuando se la realiza dentro de las 24 horas, es decir, se le hace la angiografía, embolización y el procedimiento con menos riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque consideraba este estudio que puede vascularizar o puede incrementar vascularmente las regiones adyacentes al tumor, ¿sí? Es un estudio muy interesante. Tenemos otra que es acerca de las vías de abordaje. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Disculpa. Claro, doctor. Entonces, ¿cuál fue la recomendación en este estudio? Que se haga una embolización, o sea, el estudio es para determinar cuál es el momento óptimo de hacer una embolización antes de un tumor en la columna. Sí, ahora, porque ese es un tema inclusive que he llegado a discutir en algún momento con los de radiología intervencionista y un neurocirujano también tenía una opinión diferente en algún momento, pero ¿qué es lo que dice esto? Que sea el mismo día, sí, porque eso es contrario inclusive a lo que, a lo que hacemos, ¿ya? Normalmente si se hace, la idea es que se haga al otro día o a los 2 días después. No sé, Felipe, vos qué experiencia tenés o los demás cirujanos. Pues yo la experiencia que tengo en la que hemos hecho con vos es básicamente con
la indicación oncológica Sí. del tema. Pero digamos, el hacer embolizaciones a los tumores, pues no es algo no es algo frecuente. No, la verdad no. Pero igual, por ejemplo, para otras especialidades sí es algo que utilizan con frecuencia. Entonces, lo que, por ejemplo, alguna vez Guzmán llegó y me dijo, mira, yo pienso que el momento ideal inclusive es al tercer día después de la embolización. Y pues él presenta esto diciendo que no debe ser mucho tiempo porque puede aumentar la vascularidad, como estás mencionando allí. Sí, doctor. Pero hacerlo de forma inmediata tampoco era como tan buena idea. Entonces, pero este estudio preciso se dedicó a eso y dijo, hágalo el mismo día. Si le puedo aclarar un poco. Hay dos tipos de embolización, una que es parcial y una completa. Entonces, tomando en cuenta eso, también es las posibilidades de sangrado. Este estudio lo hace en base de una embolización completa y lo hace dentro de las 24 horas. Es decir, el mismo día que se realizó la embolización se hizo la cirugía y mire, el riesgo de sangrado fue menor, menos de 433 de sangrado de mililitros a 899, que fue aquí. ¿Sí? Pero mírate una cosa, Santiago. Yo diría, porque que yo haya visto que sangre, me corregirás, Andrés, de golpe, que cuando hemos operado un tumor, una metástasis renal, que esas sangran como descosidas, ¿sí? Que uno hasta se asusta, pero hay otras que la verdad no tienen pues como esa hipervascularidad o no sangran. También se extrapola cuando hemos hecho los condrosarcomas, osteosarcomas que son de pelvis, inclusive pues son vasos grandes porque toca ligarle la ilíaca interna, pero aún así algunos de esos los hemos mandado a embolizar antes. Es prudentas que eso ayude. Y la verdad es que digamos, en términos generales lo que hacen los centros grandes es que siempre mandan a embolizar eso. Pero igual parte de la cirugía, digamos, del protocolo es busque la ilíaca interna, arteria, vena y líguela. Eso es el primer paso de allí. Y para esos tumores también de sacro entra también la misma, y por dónde entra, pues esas vías ahorita las discutiremos, porque a veces es mejor hacerla como, digamos, como si fuera lumbotomía, pero a veces es mejor enfrentar el tumor de frente y hacerlo por una laparotomía y transperitoneal. Pero bueno, sigamos con el tema de la embolización, o pasemos ya. Sí. Entonces, eso quería como acotar el tipo de embolización y la recomendación según este artículo. Podríamos hacer una revisión más exhaustiva, determinando, aclarando estos términos y poder enfocar en base a la literatura actual, ¿no? Sí, yo creo que no está completamente dicho, pero es bueno saber que hay, digamos, hay un estudio midiéndolo y su recomendación es temprana, tan temprana que la hora que, o sea, 24 horas también es cierto que si la mandas a embolizar hoy, pues mañana se cumple las 24 horas, entonces lo haces ahí mañana, al otro día. Sí. Bueno, entre las vías de abordaje, como comentábamos, hay, dependiendo del tumor, la localización, si es cervical y está hacia la parte anterior, pues puede ser transoral, extraoral o lateral externa, y si esta es inferior, pues una vía extendida Robinson podría ser de utilidad. A nivel cérvico-torácico igual, una separación external o costotransversectomía. A nivel torácico, una toracotomía asociada con endoscopía también. A nivel tóraco-lumbar, puede ser esta extrapleural, retroperitoneal o transpleural también. Y lumbar, retroperitoneal o transabdominal. Y combinadas también existen dependiendo de la localización, como hemos comentado. Aquí tenemos las vías de abordaje posterior. Y esta es la valoración de Henniken, donde habla sobre las columnas que ya hemos mencionado, la de Tomita, la de Weinstein y esta de Henniken también, que aborda dependiendo de la localización, tomando en cuenta que 1 es la apófisis espinosa, 1A. A es intraósea, B es extraósea y C es cuando se encuentra
diseminada o metastásica, y donde uno toma la apófisis espinosa y la carilla articular inferior, 2, la transversa y la carilla articular superior con el pedículo, 3A adopta la parte de los 2/3 anteriores del cuerpo vertebral, y 4, la parte más apegada al conducto, ¿no? Este es 4, y eso también va a determinar el riesgo o las probabilidades de plantear un proceso quirúrgico en el paciente. Entre las técnicas, pues tenemos resección en bloque del arco posterior, que es la más utilizada cuando está afectada, especialmente a nivel del reloj, el área 1-2. Esa se plantea haciendo una lemectomía o subyacente al arco, siempre invadido a las partes sanas para poder exponer adecuadamente la dura madre y evitar el daño, ¿no? Luego tenemos las hemivertectomías sagitales, donde se encuentra afectada el área 3, 4, 5, y del otro lado, si es que sería así el caso, 8, 9 y 10, donde podemos ver que estas zonas pueden depender como esta imagen de aquí. ¿Sí? Aquí se adopta una hemivertebrectomía por una lesión tumoral extracompartimental y una vertebrectomía de 2/3 por un tumor que invade tanto entre el tercio y la mitad del cuerpo vertebral. Las técnicas siempre van a depender del área donde se encuentren localizadas, cervical, torácica y lumbar. Se realizan secciones con escoplos, y esto depende mucho del área y del centro hospitalario donde nos encontremos. Yo considero que para hablar bien de las áreas y los segmentos deberíamos hacer una charla netamente de enfocarnos a diferentes áreas y poder hablar de ello con abordajes e implantes o mecanismos o métodos. Esta es una vertebrectomía amplia. Es un ejemplo de resección de un tumor torácica media, donde se hizo un acceso tanto anterior y posterior, ¿sí? Y muestran cómo se ve el saco dural y el implante que se colocó tanto en la posición anteroposterior y lateral de la imagen. Se hace una resección en bloque del cuerpo vertebral afectando tanto los discos y en ocasiones los platillos de las vértebras adyacentes. Las osteotomías deben ser lo más delicadas posibles y delimitar bien el marco tumoral. Y eso se lo hace valorando con estudios tanto de imagen, radiográficos, tomográficos, de resonancia magnética y un buen planteamiento quirúrgico con la valoración necesaria. Un poco al hablar de estos métodos de plantear una terapia quirúrgica, pues también tenemos los mínimo invasivos, donde hablan sobre descompresión, y estos vienen ya teniendo pues un pegue desde hace unos 10 años más o menos, donde ven que estas recomendaciones tanto para descompresión o para planteamiento de inestabilidad pueden ser abocados especialmente cuando se cuenta con los métodos de los lugares donde nos encontremos o vayamos a operar. ¿Sí? Aquí habla sobre tumores a nivel toracolumbar, y se planteó abordajes transpediculares, ¿sí? Y obteniendo buenos resultados en menor sangrado, menor estancia hospitalaria y mejorando el dolor, ¿sí? Y se puede ver aquí en esta imagen la edad y los diferentes tipos de tumores que abordaron por estos tipos de lesión, como cáncer de pulmón, colon, mama, próstata, con escalas de Kaprowski altas y niveles tanto de L2 hasta T7, ¿sí? Con una escala de Frankel en la cual cada uno disminuyó en el postoperatorio después de la cirugía a un grado de la escala de Frankel y mejorando notablemente los scores de la escala de valoración análoga. Y este fue el abordaje de un paciente con un tumor en T7 y se le realizó una cirugía mínimo invasiva a través transforaminal. Así que me gustaría conocer un poco, doctor
Fuertes o alguien del panel que haya tenido experiencia sobre tener mínima invasiva en este tipo de cirugías. Y yo quisiera preguntar algo al doctor Fuertes o a Felipe. ¿Qué es lo que definen ahí como mínimamente invasiva? ¿Es una instrumentación mínimamente invasiva o utilizan lo que hablan como digamos, con cámaras? ¿A qué se define ese término de mínimamente invasiva en tumores de columna? ¿A qué se refiere? ¿Se me va a hablar, Darío? No, sí, Felipe o Darío, ambos, ¿cuál? Pues mira, ahí en lo que está mostrando Santiago, cuando se refiere a mínima invasiva, él probablemente está refiriendo ya al término de que la instrumentación es de tipo percutánea. Sí. Y básicamente lo que está haciendo, me imagino lo que va es un tema de estabilización de esa columna, de algún tipo, obviamente, si está hablando de algo metastásico, algo paliativo, lo puedes acompañar o no de una vertebroplastia, que probablemente lo acompañas de algún tipo de biopsia, y probablemente ese tipo de cirugías te dan la posibilidad de hacer un tratamiento de radioterapia más precoz si es el caso, pero sería pues como algo netamente, diría yo, como para estabilizar la columna, y creo que es a lo que se refiere Santiago, probablemente cuando dice mínimo invasivo, ¿no? Que hay allí es parecido a lo que en algún momento nos presentaste, no sé, hace como un año. Ese es el tipo de instrumental que utilizan como para una exposición mínimamente invasiva. Sí, ese es para una descompresión con dilatadores, que mejor es para hacer una descompresión puntual ahí de la lámina, todo netamente paliativo para liberar el saco o la raíz, o el saco y la raíz del tumor ahí, y obviamente lo puedes instrumentar, y como te digo, si la haces percutánea, te da más posibilidad de hacerle una radioterapia más precoz, porque no tenés pues el tema de cicatrización y de la herida. Pero pues como te digo, sería una cosa pues como muy puntual para algo muy puntual. Darío ahí te dirá mejor el tema. Darío, ¿vos qué pensás de esta mínima invasiva para tumores? Digamos de este ejemplo. Pues mira, lo que dice el profe Felipe me parece que es como lo más acorde, ¿no? O sea, le da una ventaja a uno cuando tiene un paciente que probablemente necesita manejo múltiple, porque la recuperación de tejidos y eso pues es mucho más rápida. Lo que pasa es que es como todo, Andrés, o sea, es una técnica que te permite una menor morbilidad cuando uno tiene una curva importante, porque es tubular, porque puedes hacer la descompresión paliativa del neuroeje y probablemente tenés menos sangrado y menos riesgos asociados como asociados al manejo de los tejidos blandos. Pero los principios son los mismos, ¿no? O sea, la estabilidad es el principio. Creo que lo vería como digamos, algo bastante útil de instrumentación, pues porque hacen una exposición menor, pero igual la descompresión que tengas que hacer va a ser la misma. El mismo objetivo, claro. El mismo objetivo, tiene que descomprimirlo, o sea, que la haga por el sitio más pequeño. Sí, es lo mismo. Y lo otro es la tecnología que vos necesitas. Hay otras cosas, ¿no? Que también van en contra, sobre todo el cirujano, y es la irradiación. Porque definitivamente vos puedes dar 10 veces más que con una técnica abierta. Y la curva de aprendizaje también a veces es más prolongada, ¿no? Bueno, ahí vería yo, creo que ahí, pues, digamos, aplicaría algunas de las ventajas de utilizar navegador en eso, pues, porque te estás orientando de qué es lo que estás sacando, pues, con un grado de precisión bastante bueno, pero pues... Claro, ideal. Sí, más que bien ahora en la discusión, creería que es bueno dejarnos el mensaje de qué tan, digamos, qué tan extrapolables son esos resultados de mínima invasiva con algo tradicional. Y lo segundo es que si se están cumpliendo los objetivos de la descompresión, porque obviamente todo lo que se haga ahí de mínima invasiva, creería que es para una descompresión posterior, ahí no te están hablando nada de vías anteriores. No, pero
pero mira que se plantean también abordajes extracavitarios y abordajes de incisión mínima para hacer descompresiones anteriores, tanto a nivel columna torácica, columna toracolumbar. Yo no tengo experiencia en eso, pero pues los que, digamos, proponen el manejo de Como una invasiva, laparotomía o algo así, y por ahí entran y... sí, Como sobre todo retroperitoneales Como una o laparoscopia, que digo. extrapleurales. Ajá. Pero lo que decía Darío ahora, o sea, sí va de Exactamente. la mano mucho con la tecnología, con tener adecuados separadores, fuentes de luz y una serie de aditamentos pues que limitan un poco también el acceso a estas tecnologías. Ahora, Ahí profesor, la gran ventaja que ofrece la mínima invasión en el manejo del paciente oncológico es el menor complicaciones de partes blandas. ¿Sí? sí, es Los excelente. pacientes terminan siendo irradiados, los pacientes están malnutridos y los que terminan haciendo dehiscencias y problemas y complicaciones de partes blandas, que es una complicación bastante frecuente y a veces terminando dolores de cabeza. ¿Sí? Doctor Lore, discúlpame. Realmente lo de la mínima invasión no se refiere al tamaño de la herida, sino a la disminución de la lesión de las partes blandas periféricas, tanto en la separación como en la manipulación y en todo lo demás. Son diferentes tipos de técnicas que lo que hacen es disminuir la lesión hacia los tejidos periféricos. Y uno puede hacerlo, como dice así el doctor Johnny, extracavitario, abordaje anterior mínimo invasivo con mínima lesión de los tejidos, abordajes posteriores, diferentes abordajes que lesionen menos los tejidos para tener menos complicaciones. Claro, la mínima invasión también hace referencia, ¿no? Que estos mínimos invasivos, de hecho, se están planteando más para tumores que son de la parte anterior y casi en un 60-70% de los tumores del cuerpo vertebral o que están o involucran compresión anterior son abordados por ahí, a través de mínima invasión. Tomando en cuenta que siendo más cruentos, o sea, siendo más maltratadores de las partes blandas, también involucra la estabilidad o la erosión ósea o el daño óseo que podemos generar a través de los abordajes que comúnmente es del posterior, ¿no? Entonces, también tenemos otros estudios donde hablan de eso, los abordajes laterales mínimamente invasivos para el tratamiento de tumores, en el cual revisan la evolución, la técnica quirúrgica y las complicaciones de estos, ¿no? Tomando en cuenta que estos abordajes, los abordajes convencionales, como mencionaba, tanto combinados anterior y posterior, son amplios. Y tomando, si lo hacemos mínimo invasivo, pues preservamos las partes blandas y la tasa de mejoría neurológica también representa mucho. Los tiempos quirúrgicos también son menores, ¿sí? Un tiempo de convencional iría en un promedio de 423 a 882, un sangrado siendo abordaje convencional en un promedio de 2.000 o 750 a 10.000 cc, según estos reportes de este estudio, y una estancia hospitalaria mayor, ¿sí? Y estos abordajes convencionales tienen también sus complicaciones, como daño a la dura madre, meningitis, infecciones. Por eso las técnicas mínimo invasivas están teniendo más popularidad. Aquí vemos que la parte lateral en este artículo reporta que se puede hacer tanto anterior y posterior, ¿sí? Y pues también se ofrecen opciones de fijación en esta posición y depende mucho de lo que cuente el equipo quirúrgico en el lugar donde se encuentre, ¿no? Las placas laterales, construcción con barras y tornillos. No sé si nos puede, doctor Darío, que usted tiene un poco más de experiencia, nos podría guiar un poco o mencionar un poco de esto de abordaje lateral. Sí, está muy de moda algo que se llama el single position, pero todo en medicina puede ser simplemente moda, ¿no? Es decir, el abordaje único de cúbito lateral pues ofrece la ventaja de que puedes hacer un abordaje mínimamente invasivo anterolateral o oblicuo o lateral y una instrumentación posterior. Lo que antes siempre lo hacíamos en decúbito prono, ahora lo podemos hacer en decúbito lateral. Pero simplemente es como el auge de una nueva moda, ¿no? Que no tenés que cambiar
la posición de 2 abordajes en que tenés que cambiar, vestir, lavar del abordaje anterior o lateral al posterior. Sigue siendo circunferencial, o sea, el abordaje, sobre todo en el manejo de tumores, sobre todo cuando uno combina una resección anterior, diría que casi siempre está combinada con una posterior en el caso de los tumores para la estabilidad global y segmentaria. Listo. Pero en este abordaje... Pero mira que Santiago lo decía muy bien, ¿no? Ahí en los objetivos del abordaje de mínima invasión, pues si tenés tecnología y avances, implantes, pues vas a tener más abordajes de mínima invasión. Como decía Andrés también allí, si vos tenés navegador, pues va a ser mucho más útil, va a disminuir la radiación para el cirujano, la posibilidad de los implantes que tengas a disposición también. Exactamente. Y ya estudios están reportando, de hecho, no quiero ser alguien que genere propaganda, pero hay varios webinars que están dando a conocer sobre mínima invasión en metástasis ósea, ¿no? Para que... Claro, es un campo grande, ¿no? Sí, sí. De hecho, en el 2010 ya hay un reporte con 21 pacientes que hicieron seguimiento después de un tratamiento con lateral lip, ¿sí? Para tumores torácicos, y se lo nombra como lateral lip, pero también está más allá de la parte lumbar, ¿no? También torácicos, en meningiomas, reumocitomas y plasmicitomas. Perdón, Doc. De hecho, ahí hablaba Johnny, porque hay abordajes extrapleurales, Sí. pues, comparados con una toracotomía, sí te brinda una gran ventaja. Claro, exactamente. Lo que pasa, Darío, ahí, en cuanto a por ejemplo, una vía anterior torácica, una toracotomía, que uno no necesariamente tiene que tirarle la toracotomía, sino que puede hacer como decía Villota, un mini open, ¿sí? El profesor ahí del doctor Johnny, hacerle un mini open, entre comillas. Porque la verdad yo no sé si de verdad uno sí se demora menos en una vía abierta o en una percutánea. Yo estoy de acuerdo que le puede poner los tornillos percutáneos de lado a la columna dorsal para fijar por encima y por debajo y va y venga, pero si vos vas a hacer algo de resección de la vertebrectomía como tal, probablemente una toracotomía pequeña es mucho más fácil que 3 portales de toracoscopia. Yo sí que fregué con el tema de la toracoscopia, y cuando decía con Villota, de verdad lo decía que con él no fregando, porque Luis Felipe era pionero en ese tema hace 20 años. Y de alguna manera u otra fregamos con ese tema un tiempo, y pues realmente el número de complicaciones, inclusive neurológicas, y pues para no denunciarme, era mayor a cuando uno está, y el tiempo quirúrgico terminaba siendo mayor, se te soltaba una segmentaria, y el sangrado era la locura y terminaba abriendo. Luego no creo que cambiara mucho el pronóstico fuera de instrumental o percutáneo por detrás, que sí te cambia el pronóstico. Una mini toracotomía o 3 portales de toracoscopia, pues tampoco es que sea pues el gran paciente de estos, ¿no? Claro, lo otro es que ahora que hablábamos de vertebrectomía total, Johnny, ¿vos te acordás cómo el que es especialista italiano que vino acá? ¿Cuál? ¿Boriani? Boriani. Con él hablaba y yo le pregunté, ¿cuánto se demoró usted en hacer una vertebrectomía? Me dijo, no, me demoré 18 horas. Claro. Una resección en bloque. Claro. ¿Y cómo le fue al paciente? Y dijo, pues se murió. Entonces, lo que pasa es que todas estas técnicas son muy dependientes de la curva. Y yo de creo todo, que... las abiertas y las... Claro, y las mínimas. Ahí tiene que estar en un centro de referencia para tener una curva lo suficientemente grande para, o por lo menos el número de casos como para uno decir tener que es como experto. la experiencia. Claro. Sí. Ahora bien, pues para probar técnicas como toracoscopia y cosas que nunca va a tener uno la casuística suficiente. Porque no... Difícil. De pronto claro, sí, total. Bueno.
29. Doctor Lo Carlos, otro, eso, Dolores poner quería solicitar la tornillos, palabra. A ver, díganos. tornillos en single position, eso no es tan sencillo. En decúbito lateral, no. Eso sí es una irradiadera. Sí. Yo hice la práctica en CAE y no es fácil. No, eso se No es irradia fácil mucho. porque pierde uno todos los referentes a los cuales está habituado a tener el paciente en prono. Pero es posible, digamos, con esa vía hacer una vertebrectomía Sí. y hacer una descompresión anterior y ¿En el digamos mismo que uno esté tiempo? seguro de que de que dejaste libre ¿De ahí la todo. descompresión? Sí, Sí. sí, 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 de sí. hecho, Sí. no puede usted Por mirar lateral, sí. esta imagen donde habla de una imagen, tanto se le ve radioscópica como en vivo, donde muestra Sí, una nosotros jaula, tenemos ¿no? Jaula de vuelta y carga. vertebrectomías. Ujú. Aquí ustedes ven una imagen donde se coloca una jaula y Las una 18 placa. horas. Sí, claro. Y este es el resultado también de otro paciente con un tumor de T11, donde se le colocó una placa y un cilindro expandible. Sí, por esa vía. Bien, pues ahora tenemos... Silencien los micrófonos para que no hable sino el Sí, el pueden juego. cerrar los micrófonos y nos levantan la manito para poder verles. Pues aquí tenemos otro estudio, ya hablando netamente sobre el manejo del dolor a través del cemento óseo, ¿no? Este es un estudio que habla de la vertebroplastia, donde aquí ya se demuestra a partir de varios estudios, de hecho desde el 2000 ya viene teniendo alta influencia de cómo puede cambiar el dolor o el colapso vertebral a través de una vertebroplastia. Entonces se lo propone como una terapéutica de intervención que puede aliviar tanto el dolor, la función neurológica y el cambio mecánico, y mejorando obviamente la calidad de vida, y esto en el paciente representa pues un control favorable. Primero porque disminuye la escala de visual análoga, el dolor, disminuye el colapso o la altura vertebral, ¿sí? Que pueda generar. Esto se realiza generalmente es un procedimiento que es un método, digamos, que no involucra mucho tiempo en quirúrgico y se lo puede controlar fácilmente. Aquí vemos este estudio donde se realiza una valoración, ¿sí? De la escala del dolor prevertebroplastia, el primer día de vertebroplastia y a los 6 meses, ¿no? Obteniendo resultados favorables. Y el uso, obviamente, de analgesia, ¿sí? De narcóticos y no narcóticos después de la vertebroplastia. Pre y post vemos aquí, ¿sí? Este es un estudio de resonancia magnética y de radiografía después de realizar una vertebroplastia de los niveles T10, T11 y L1. Doctor Felipe, no sé si nos cuenta un poco de su experiencia al respecto con el vertebroplastia en las metástasis, ¿no? Usted que tiene amplia experiencia en este campo. Pues la verdad, así siempre fue una de las indicaciones por las cuales surgió este método, la vertebroplastia. Y sí, desde el año 2000 exactamente que hicimos la primera, tal vez el primer paciente fue un paciente con un diagnóstico de una metástasis vertebral. El Y paralítico. y básicamente, no. Y básicamente lo 20 que años y Felipe ya quería, llevaba 20 de experiencia, ¿no? Imagínate. Hace básicamente cuéntalo. Matusalén. básicamente lo que se quería era mejorar la sintomatología del dolor, ¿no? Más que cualquier cosa. Funciona muy bien. Siempre he pensado que es mejor que la cifoplastia o otro de estos métodos. Creo que ha funcionado muy bien y le ayuda mucho a los pacientes, tanto que después eso fue pues trasladándose a las cementoplastias que hace Andrés en cualquier hueso que tenga pues una metástasis, lo pone en la cadera, al codo, bueno, a cuanta lesión vea uno hoy en día se lo pueden poner y realmente los pacientes mejoran mucho de la sintomatología, es fácil, rápido, efectivo, te permite hacerlo en más de un nivel, en más de una ocasión
en pacientes que tienen recidivas o recurrencias. Y bueno, yo creo que es ideal. Y ahorita en los métodos nuevos como el osteocool, donde vos haces como la ablación fría del tumor y después se complementa con una inyección con cemento, aparentemente tienen mucho mejor resultado e inclusive, me podrá decir o corregir Andrés, las recidivas locales, digámoslo así, eso tiene una tasa mucho menor. Y en las lesiones que son únicas, metastásicas, o por lo menos pues que en el momento parecieran como ser únicas, en columna vertebral tienen mucho mejor pronóstico. Por ejemplo, estas cosas combinadas de osteocool con cementación posterior. Bueno, un comentario de acuerdo con, pues digamos, los buenos resultados que se pueden dar con la cementoplastia y ahora pues con los nuevos métodos, pues nuevos, ¿no? Eso ya se usa desde hace mucho tiempo, son radioablación. La radioablación es utilizada, digamos, tradicionalmente, utilizan equipos que lo que hacen es calor, creo que todos lo hemos llegado a utilizar, y tienen diferentes puntas con un diámetro diferente. En la columna en particular es difícil o hay un temor porque cuando el radio del calor que se está produciendo está cercano a una estructura neurológica, pues puede terminar haciendo un daño y ese es como el gran temor. Ahora, pero la respuesta de los tumores en eso y particularmente de las metástasis y particularmente de metástasis muy difíciles que pueden ser como las de SEA renal o las de SEA de tiroides, cuando digamos se hacen metódicamente que se coloca la punta en los bordes de la lesión y se trata de que realmente hagas una ablación de toda, teniendo en cuenta que lo que vos colocas la punta es solamente llega a medio centímetro o a 1 centímetro. Entonces hay que irlo haciendo como por partecitas. Pero eso logra un control del tumor, ¿ya? Cuando se ven imágenes secuenciales en el tiempo, eso se va osificando y el tumor no te sigue creciendo y por el contrario va evolucionando mejor. Eso, por supuesto, debería ir normalmente acompañado de otras cosas como el manejo sistémico que esté o antirresortivos y, por supuesto, radioterapia si está bien indicada allí. Pero pues el problema de la radioablación era eso, si está muy cerca una estructura neurológica, pues que estamos hablando de la columna y casi siempre está cerca, entonces pues ahí era un mayor riesgo de realizar lesiones. Con este nuevo equipo que es Osteocool, igual se da calor, pero lo que se hace es que la producción de calor está más controlado porque eso tiene alrededor, está produciendo frío. Entonces, la aguja realmente hace impacto en la zona que uno quiere, pero y menos daño en la zona que uno no quiere. Lo que hace la radiofrecuencia es como estamos hablando de radioablación, es más para control de tumor. También ayuda en el tema de dolor, pero si necesita darle estructura o soporte, pues entonces ahí ya entra acompañado de cemento y es la vertebroplastia. Listo. Andrés, y en la aplicación del osteocool en la columna, uno sí, por eso, debería hacerlo siempre, sí. uno debería hacerlo siempre guiado por imágenes, por navegador. No, realmente lo haces en la misma forma de lo que podría como la terminar siendo vertebroplastia. una vertebroplastia, ¿ya? Porque Okay. vos estás entrando por la misma vía de una vertebroplastia. Okay. Ahora, si vos necesitas hacer, porque eso también digamos que hay zonas, o si querés hacer una ablación de una zona en particular en la cual en las vías de vertebroplastia pues transpedicular no te da acceso, pues probablemente usando un escanógrafo puedas entrar por un lado diferente y llegar hasta allá, pero tradicionalmente es por lo mismo, se hace por allí. No sé, Felipe, vos qué decís de esto, creería que es lo mismo. Sí, exactamente el mismo abordaje de una vertebroplastia, o sea, mismo cuento, misma vaina, no creo que se necesite navegador, Darío, para eso. O sea, es exactamente la misma vaina.
Lo que te ayuda el navegador es, por ejemplo, no para, o sea, si está en el sacro o en un hueso grande y que necesites llegar a un sitio en particular allá, en el cual a lo mejor ni siquiera por intensificador de imágenes te vas a localizar bien, pues en vez de Sí. hacerla bajo un fluorotac o un escanógrafo, pues utilizas el navegador, que es una herramienta supremamente buena porque no te está irradiando y llegas ahí con precisión. Pero pues es demandante, requiere pues, que conozcas bien el tema de la navegación, porque si no te vas a quemar un poco de tiempo tratando de hacer algo y que simplemente lo puedes hacer bajo un escanógrafo. Claro, gracias. Sí, bien, continuando. Este es otro estudio que habla de seguridad de los patrones de distribución y claro, los dos procedimientos es la vertebroplastia y la otra es la cifoplastia. Y este es un estudio en el 2019 donde se valoró durante algunos años el realizar una fusión de cemento y separación. En estos dos procedimientos se valora la escala visual análoga y la altura. Entonces, quiero indicarles cómo es este procedimiento de fusión. Cuando el cemento se fusiona, pues es fusión, y cuando está separado, no es fusión. ¿Ya? Así de fácil, pero esto adopta medidas en varias cosas, como ustedes ven aquí. Ven aquí, los patrones fueron similares, especialmente la escala de visual análoga, donde el dolor fue casi similar, ¿sí? Tanto a los 3 días como al año. Y preoperatoria, la altura también se recuperó, ¿sí? En algo tanto a los 3 días y al año. Y las complicaciones, pues la que más llamó la atención fue que en la cifoplastia de fuga de cemento fue mayor para la fusión que en el procedimiento que es de fusión, perdón, de separación, ¿sí? Eso llamó la atención, pero de ahí los Esto es procedimientos... solo Cifoplastia. plastia. Sí, solo cifoplastia. En estos dos, en estos, ¿no? Sí, Cifoplastia. pero es una conclusión lógica, ¿no? Pues cuando hay fusión hay más volumen, creería yo. Sí, el volumen que utilizaba. Pero ¿logra mejores resultados con la fusión o hay algún cambio entre la fusión y la separación? A ver, Doc, en No, resultados es lo mismo, pero a consideración que la fuga de cemento fue mayor en la cifoplastia para los pacientes que con fusión. sometieron a fusión. Ese es el único. Claro, porque tiene más volumen. Entre Ajá, más volumen tenga, más más, posibilidad de fuga. sí, De acuerdo. sí. ¿Qué conclusiones? Como mencionaba doctor Lores, la estabilización del cemento tanto para vertebroplastia como para cifoplastia es la estabilidad que estos pueden generar, ¿no? Al mantener o al recuperar en algo la altura. El efecto exotérmico que involucra en el tumor y también en la analgesia pues, al ocasionar en las terminales nerviosas esta reacción térmica. La toxicidad del monómero, o sea, del polimetilmetacrilato al tumor, este daño químico tóxico. El daño de suministro sanguíneo, disminuyendo el aporte de sangre, de vascularidad al tumor. Y obviamente el efecto de ocupación de espacio, que este efecto de ocupación puede recuperar la altura, estabilidad, etcétera, etcétera. Como mencionamos, esas serían las ventajas de la vertebroplastia y la cifoplastia en estos pacientes. En fin, como para terminar, me gustaría pues decirle los 10 consejos que hace la revista médica de cuidados paliativos acerca de las medidas de adoptar en un paciente que tiene metástasis, ¿no? A nivel de la columna. Y el primer consejo que realiza es que todos los tumores no se crean de la misma manera. Los tumores intradurales y extradurales tienen un tratamiento diferente. Tomando en cuenta que los tumores intradurales tienen esa característica que pueden ser intramedulares o extramedulares. Y esto pues va a ser notablemente en la terapéutica porque la manifestación clínica es diferente, ¿no? O puede ser progresiva o abrupta en algunos. El segundo consejo, pues consulte a un cirujano para resección.
el diagnóstico de tejido, dolor intratable e inestabilidad. Ya conocemos la mayor parte de las escalas importantes que utilizamos para hacer tanto el estadiaje como la valoración, si el paciente se encuentra estable o inestable, que son ampliamente detalladas y que sirven al cirujano para plantear un procedimiento. El 3, los cirujanos utilizan sistemas de puntuaciones y pronósticos para estratificar, pues tenemos Tokugashi, Tomita, ¿sí? Para valorar esto, y la escala de SINS. Y obviamente, por último, tenemos el NOMS, que ya hablamos que es neurológico, oncológico, mecánico y el paciente. El cuarto consejo es cómo hacer una buena referencia. Pues al hacer una buena referencia se deben hacer 4 preguntas. ¿Tiene dolor mecánico? Se valoró con la escala. El tumor es radiosensible, radioresistente. ¿Tiene una compresión de la médula espinal con mielopatía? ¿Y cuál es la carga sistémica de enfermedad y pronóstico? Sí, con Tokugashi esto. Sí, y el Kaprowski también. El quinto consejo, las opciones de tratamiento mínimamente invasivas brindan opciones paliativas para el dolor de este paciente. En esto ya involucra todo lo que hemos hablado ampliamente aquí, en abordajes mínimamente invasivos o adoptar mecanismos como la cifoplastia o la vertebroplastia. El 6, las opciones de tratamiento máximamente invasivas proporcionan control tumoral o mejoran los resultados en pacientes correctos. Aquí recordar que si es un tumor que tiene pronóstico y que puede ser ampliamente resecado, pues le va a ir muy bien al paciente, ¿no? Y por eso este planteamiento está claro. El 7, la atención postoperatoria integral mejora los resultados del paciente. Cuando este paciente sale de cirugía, pues se debe someter a una valoración en conjunto con el médico oncólogo, con el médico de rehabilitación, para pues ayudarle a esa recuperación favorable. Generalmente estos pacientes se sienten muy dispuestos a una recuperación, dependiendo cómo se lo ha hecho el abordaje preoperatorio. El 8 es el plan postoperatorio. Espere complicaciones, pero limítelas con una excelente atención postoperatoria. Aquí hablamos de no solamente el planteamiento quirúrgico va a mejorar la estabilidad del paciente, sino el planteamiento en conjunto con el médico oncólogo, con el médico clínico del dolor y el tratamiento que podemos favorecer, dando las medidas necesarias para limitar al paciente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que una valoración tanto clínica, posterior a ello, con exámenes, estudios, puede favorecer al manejo del paciente postoperatorio. ¿Por qué 2 pacientes con la misma resonancia magnética y síntomas obtienen tratamientos diferentes? Sí, esto es importante porque un cirujano pues, puede adoptar, aquí es por la amplia variabilidad de pronósticos que podemos tener en las escalas. Entonces, varios cirujanos pueden hacer un planteamiento diferente y utilizar escalas diferentes. Por eso es importante hacer un staff médico y una valoración en conjunto para los mejores tratamientos de este paciente. Es decir, que no tenga una variabilidad en las relaciones terapéuticas, especialmente quirúrgicas. ¿La cirugía para pacientes con tumor de columna puede significar una mejor calidad de vida? Pues sí. Esto es ya ampliamente estudiado y lo hemos visto que como hay diferentes opciones y abanicos terapéuticos, quirúrgicos y no quirúrgicos, donde el paciente puede favorecerse. Es decir, que el tratamiento de metástasis de columna tiene una respuesta con planteamientos puntuales en la oncología. Esto es la segunda parte, que es un tema muy amplio, muy abordado, muy interesante, pues, y se encuentra aún en desarrollo, ¿no? Por las diferentes opciones que van saliendo. No sé si tienen alguna pregunta, doctor Felipe, doctor Lores, doctor Darío, ¿alguien? No, yo realmente quería hacer un comentario. Fíjense que las cosas de este tema de metástasis van cambiando realmente de forma importante con el paso del tiempo, ¿ya?
pacientes que probablemente hace un tiempo no tendrían indicaciones de cirugía porque se consideraran que eran un mal pronóstico, ahora son de buen pronóstico. Entonces, siempre es bueno, digamos, o esa es digamos, es algo muy, muy importante, verle ese escenario oncológico en el que está el paciente, cuestionarse en lo posible qué tan buen pronóstico tiene, pues porque de eso se van a tomar decisiones. Si es un paciente que va a lo mejor a tener una sobrevida importante, pues eso puede afectar la decisión de qué tipo de intervención se va a hacer. Ejemplos, hay muchísimos en la experiencia pues, que hemos hecho con el doctor Forero y, por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón que inclusive hasta hace poco en los flujogramas decía que cáncer de pulmón era casi que pacientes con menor sobrevida de 3 meses, entonces casi que no los operen. Pero con la llegada de la inmunoterapia, o igual para otros tipos de tumores, también aplica nuevas líneas de quimioterapia. Entonces los pacientes tienen sobrevidas supremamente importantes. Hay una señora que operamos de un cáncer de pulmón que digamos que era cuestionable por la cirugía que se terminó haciendo, que era un abordaje anterior. Y ahora nosotros vemos a esta señora y es como si nada, ¿ya? Y han pasado fácilmente 2 años. Otros pacientes que uno piensa que no, mire, este paciente no va a tener una sobrevida, resulta que los manda a irradiar, le cambian el esquema de quimioterapia y pasa a una línea diferente. Fácilmente eso es aplicable a cáncer de mama o de próstata o de pulmón. Y resulta que la línea sistémica le pegó y le funcionó, y a lo mejor no venía recibiendo ni siquiera antirresortivos. Entonces, por eso todo eso hay que preguntarlo, porque si es un paciente que ya ha tenido todo y va mal, pues es un paciente que va a ir mal ya, porque ya ha tenido todo. Pero resulta que hay pacientes que, por ejemplo, han suspendido tratamientos y simplemente con retomar su tratamiento los pacientes vuelven a estar bien. Entonces, por eso es bueno como cuestionarse en la historia y mirar cómo está ese escenario oncológico y hablar con los colegas acerca de qué creen o cómo va el pronóstico, qué se va a ofrecer después de eso. ¿Es un tumor radiosensible? ¿Es un tumor quimiosensible? Eso también termina afectando la decisión. Por eso lo que presentó puede que sean 2 imágenes similares, pero pues son dos decisiones muy diferentes. Ya. Gracias. Incluso, perdón, hay pacientes que hemos visto ya con una lesión neurológica, entre comillas, instaurada, una paraplegia por la metástasis, y uno a veces pudiera tener la tentación de decir, ya dejé así, no hay nada, y no sé, por alguna razón hemos visto casos de pacientes con eso que se han recuperado, que se van parapléjicos del hospital, pero después de la cirugía, la radio, y cuando lo ve uno al mes o 2 meses están caminando, y como dice Andrea, a veces 2 años, 3 años por ahí, no se ha muerto. O sea, realmente uno esperaba con un pronóstico peor, pero como la parte oncológica de una u otra manera ha evolucionado, pues hay cosas que uno tenía como en la cabeza, que paradigma, llamémoslo así, que de golpe hay que reconsiderar. Digamos, Sí. eso es como Y lo otro, a veces tenerlo en cuenta, ¿no? y lo otro es que poner los pacientes en discusión con los colegas de radioterapia y los oncólogos, ellos también se terminan dando cuenta de las ventajas grandes que puede tener una intervención con el de dolor. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, no pasan por el cirujano, sino que el oncólogo, pero diría que estamos hablando de la mayoría, ¿ya? De las lesiones que terminan documentando en una gamografía, pasa una resonancia y de una vez lo mandan a irradiar. Hay pacientes que ni les duele, o sea, entonces ahí se cuestiona si vale la pena irradiar esa lesión o no. Y la segunda es que muchas veces la cirugía va a terminar siendo un método mucho más efectivo para manejar las molestias que tiene el paciente.
Entonces, en la medida de que se discutan los casos, de forma metódica, todos los casos con los que estén trabajando de radio del oncólogo, ellos mismos van a terminar mandando a los pacientes primero con el cirujano, que creo que si está, digamos, bien instruido, que se da cuenta de qué es lo que están haciendo los demás, es la mejor escenario para el paciente, ¿ya? Esa es la condición ideal. Bueno,